Bienvenidos a tu podcast de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. El día de hoy tenemos un tema muy particular que creo que está sucediendo en la actualidad en nuestra cultura y es la masculinidad bajo ataque. En este programa vamos a tener al pastor y nuestro amigo y hermano Marcos Peña, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Él fue llamado a salvación en algún momento de su adolescencia, pues su madre lo expuso desde pequeño a la palabra de Dios. Siendo un adolescente, le predicó el Evangelio a otros jóvenes que posteriormente fundaron la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en el año de 1978. Desde los inicios de su iglesia fue uno de los jóvenes líderes, pasando algunos años de estudios teológicos formales entre 1979 y 1980 en el Instituto Bíblico Quisqueyano. Fue elegido como diácono en febrero de 1987 y desde abril del 2001 comenzó a formar parte del cuerpo de pastores de la IBCJ. Ha dado clases del Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico Logos y actualmente es responsable del grupo de jóvenes e imparte clases de escuela dominical y predica. El pastor Marcos Peña está casado con Carmen Julia Linares y es padre de 3 hijas, Ica, Marcel, Jennifer y Susan. Así que es una bendición poderlo tener aquí, Pastor Marcos Peña. Un gusto tenerlo aquí en el podcast de Cosmovisión. Gracias, Fausto. Un placer y un gozo poder estar compartiendo contigo. Muchas gracias. Y para comenzar con el tema, eh, tal vez, Pastor, en su experiencia, ya que usted toma estos temas familiares, usted da una conferencia a ese hombre, ¿cuándo tal vez empieza a notar este problema sobre la figura del hombre en ser cuestionada o incluso el rol del padre, del varón, ser ridiculizada en la cultura actual? ¿Cuándo empieza todo esto? ¿Cuándo comienza a darse síntomas de que algo no está bien? Mira, yo recuerdo mi niñez y mi juventud y lo que recuerdo de esa época era que en sentido general los roles establecidos por Dios eran aceptados. En las iglesias era muy claro y evidente, y aún en la sociedad. Sin embargo, con el paso del tiempo y esta influencia de una agenda totalmente antibíblica de igualdad de género, empieza uno a ver esa fuerte presión sobre la figura masculina como la figura establecida por Dios para tener el liderazgo en la familia, para tener el liderazgo en la iglesia. Y tristemente, en la medida en que eso avanza, las iglesias menos preparadas o menos conocedoras, menos sólidas doctrinalmente, empiezan a comprar esas cosmovisiones sin darse cuenta que están en contra de la Biblia que ellos dicen creer. Y por eso empiezan esos énfasis en conflictos con el pastorado femenino, conflictos con la figura de autoridad en el hogar, y llegamos a donde estamos ahora. Definitivamente ha sido un proceso que ha ocurrido delante de nuestros ojos, que no necesariamente inició cuando nosotros éramos jóvenes, y de eso hace mucho, sino que nosotros tan pronto fuimos conscientes, era un proceso que ya venía desde antes. Desde que se levanta y se inicia el movimiento de liberación femenino como respuesta a un mal claro, que es el mal del machismo. El problema es que surge el feminismo, que termina siendo otro mal de igual dimensión que el machismo, porque tanto el uno como el otro están totalmente en contra de los roles y del diseño establecido por Dios para la familia y para la iglesia. Gracias, Pastor Marcos. Entonces, según esto, este preámbulo,
este contexto cultural que ha ido, parece progresivamente, derribando o minando la masculinidad. eh, y sería que tal vez en la actualidad los varones no saben lo que realmente significa ser varón, ser hombre. Estamos al frente de una crisis de identidad masculina, Pastor Marcos. Claro que sí, Fausto. Mira qué sencillo. Hemos llegado a unos niveles que para el que no solamente tiene conocimiento bíblico, yo creo que para todo el que tiene su cabeza bien puesta y todavía es racional, hemos llegado a unos niveles de ceguera ridículos. ¿Cómo es posible que a una candidata a una alta posición en el sistema de justicia de los Estados Unidos le preguntan qué es una mujer y ella dice que ella no puede contestar porque ella no es bióloga? De verdad, eso es ridículo. Entonces, eso te dice que así como en el mundo ahora mismo se rehúsan a definir lo que es un hombre y una mujer, una vez más, eso permea la iglesia. Pero de que hay una crisis masculina, hay una crisis de masculinidad que es universal. Porque yo no solamente la veo en mi país, yo, por la gracia y la misericordia de Dios, he tenido la oportunidad de viajar por Latinoamérica, aún los Estados Unidos, aún Canadá, y de verdad es lo mismo en todo lugar. Los hombres no están conscientes de cuál es su responsabilidad delante de Dios. Hay una escasez de liderazgo increíble. ¿Qué ocurre? En la mayoría de las iglesias que yo conozco, hay muchas hermanas solteras buenas, es decir, buenas creyentes, mujeres que conocen al Señor, que aman al Señor, que conocen su Biblia. Y no hay hombres para ser sus compañeros, porque están pensando en mil cosas, menos en los aspectos trascendentales. No están pensando en hacer familia. De verdad, es algo grave y crítico. Y yo lo veo por donde quiera. Y creo que es un énfasis. Creo que es, mejor dicho, una situación causada por esa cosmovisión. Mira, por ejemplo, los mismos padres cristianos que tienen niños y niñas, ¿los crían iguales? Si tú tienes niño y niña, los énfasis en la crianza tienen que ser diferentes, porque tú tienes que preparar a las niñas para que sean mujeres conforme al diseño de Dios. Y tú tienes que criar a los niños para que sean conforme al diseño de Dios. Sin embargo, no hay esa diferencia. Y no me estoy refiriendo para que las personas no saquen conclusiones inadecuadas. Ah, sí, ese de lo que los crían los varones, que los varones no friegan, que los varones no tiendan la cama. No, en lo absoluto. No tiene absolutamente nada que ver. Tú tienes niños y niñas y todos tienen responsabilidad en el hogar. Pero tú tienes que criar a los niños con cierta énfasis en que ellos más adelante van a ser cabeza de hogar, tienen que tener liderazgo. Si tú estás viajando, por ejemplo, con toda tu familia y tú tienes varones, enséñale a los varones a cargar las maletas de sus hermanas. Eso puede parecer una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para proteger a nuestras familias. Nosotros estamos para asumir el liderazgo y no el liderazgo desde el punto de vista del mundo que usa la autoridad para su servicio, sino el liderazgo desde el punto de vista de Dios que nos da autoridad para que nosotros sirvamos a los que están bajo nuestra autoridad. Entonces, la masculinidad bíblica es totalmente contraria y opuesta al machismo, pero también es totalmente contraria y opuesta al feminismo. Es una masculinidad descrita en las escrituras, donde nosotros debemos de ser siervos, donde debemos dar ejemplo,
¿Que tendremos autoridad? Claro que sí. Pero lo que nosotros vemos es mujeres preparándose, mujeres con mucho liderazgo y hombres que desde que tienen un trabajito ya no quieren prepararse y hombres que lo único que están pensando es cómo van a conseguir el dinero para la gozadera del fin de semana. Entonces, eso es un desastre porque mujeres con su cabeza bien puesta no encuentran hombres que valgan la pena, ni siquiera dentro de la iglesia. Así que una crisis grandísima en el mundo, obvia, pero en el mundo, ¿tú has visto las estrellas de pop coreano? Sí, O claro. sea, tú a veces dices, pero son hombres o son mujeres. Es como esa indefinición, ese aire de feminismo, de femenino, las cejas pintadas, maquillados, y tú dices, pero es que te da la impresión que si tú le das un golpe se van a quebrar. Por lo menos cuando yo era niño, los modelos masculinos eran Tarzán, Hulk, los Hulk, superhéroes, por decir Hulk algo. Hogan. Exacto. Y yo no estoy diciendo que eran héroes dignos de imitar en todo, porque el pecado hace que Así fueran a es, veces déspotas, que no respetaran las leyes. Pero de ahí a donde hemos llegado, nos hemos ido al otro extremo. claro. Wow. Mi hermano, entonces, tal vez usted es posible que los medios de comunicación, las ideologías que se han levantado en las últimas 2 décadas y el sistema educativo han promovido una confusión sobre la identidad del ser varón, de ser hombre. Totalmente, totalmente. Lo que nosotros vemos es un desastre. Tú has visto la cultura queer Por y supuesto. la están llevando a las escuelas. Y tú dices, pero ¿a quién se le ocurre presentar semejantes esperpentos para que sean modelos de niños pequeños? De verdad, yo digo, es que usamos mucho una expresión, pero es que cada vez nos convencemos más. El pecado embrutece, el pecado nubla la razón. Tú no tienes que ser creyente, tú no tienes que ser cristiano, tú solamente tienes que tener sentido común para entender que eso es nocivo. Tú ves en nuestro país, por ejemplo, las feministas en contra de muchísimas cosas que son bíblicas, pero que ellas consideran que son machismo. Sin embargo, son las mismas que si viene a dar un concierto Bad Bunny, son las mismas que empiezan a sacar argumentos de por qué ir a verlo y a escucharlo. Pero ese hombre denigra a la mujer en sus canciones, porque en sus canciones la mujer es un objeto sexual. Entonces, hay una incoherencia grandísima, porque no es un problema de razón, no es un problema de un esquema, una cosmovisión racional. Yo creo que es más bien un esquema fruto de una agenda donde quieren hacer desaparecer la familia, donde quieren borrar todo tipo de identidad. Oh, pero tú te vas a lo que hace, por ejemplo, la BBC de Londres. Y es impresionante. Ellos están obsesionados con destruir la familia y te presentan todo tipo de ejemplos contrarios a la familia. Y nada más les falta ponerle un violincito detrás para que las lágrimas se te salgan. ¿Y de qué están hablando? Familias poliamorosas. Un hombre casado con dos mujeres, dos hombres casados con una mujer. Y óyeme, son un ejemplo en la sociedad. Ellos son ambos buenísimos, son desprendidos y se llevan de lo más bien porque son adultos muy racionales. Pero por favor, ¿y qué es lo que está pasando? El mundo está loco, 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 decía una película de mi niñez. Sí. Y en ese momento estaba de acuerdo en comparación con cómo está ahora. Es una locura total.
Sí, es como que han apretado el pedal para promover esta locura. Y, Claro, y, claro. y entonces, las consecuencias, se están viendo consecuencias ya en la familia y en la sociedad cuando el hombre pierde su rol como líder, protector y proveedor. ¿Cuáles serían estas consecuencias, Pastor Marcos? Bueno, parte de las consecuencias es, primero, que nuestros hijos que nacen en hogares así, mm, crecen con una confusión, porque ellos mismos no saben qué es lo que es una masculinidad o una feminidad. Y tú sabes lo que da eso por resultado. Mira, eso da por resultado mayor promiscuidad sexual. Eso da por resultado dificultades de homosexualismo. Eso da por resultado desbalances emocionales. Porque, oye, si yo diseñé un reloj para que esté en lo seco y yo empiezo a meterlo en el agua, ¿qué va a suceder? No puede funcionar igual. Entonces, si Dios diseñó la familia con un esposo y una esposa, que él fuera un verdadero hombre y que ella fuera una verdadera mujer, para modelar delante de nuestros hijos los roles establecidos por Dios. Y ahora resulta que el hombre es afeminado y la mujer es amachada y que quien lleva los pantalones y la autoridad y las decisiones en la casa es la mamá. Mira, no es teoría, no es teoría. Todo el que me está escuchando, lo quiera aceptar o no, cuando tú ves ese tipo de familias donde los roles se distorsionan, tú te das cuenta que los hijos crecen con problemas, problemas emocionales, problemas conductuales, problemas de estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque eso está en contra del diseño de Dios. Y la familia no fue inventada por ningún hombre. La familia es un diseño de Dios. Y si ha de funcionar, tiene que funcionar conforme a las reglas de Dios. Tú has visto, no sé qué tal es en Ecuador, sospecho que debe ser igual. Pero aquí en República Dominicana, los dominicanos les encanta tomar un equipo electrónico y en lugar de ir al manual del fabricante, aprender a usarlo empezando a pulsar botones, esto debe ser para tal cosa. Lo Yo tengo mismo. ejemplos, es lo mismo, yo tengo ejemplos de amigos, yo siempre doy un ejemplo, digo, en el 2001 nosotros estuvimos dos familias en Estados Unidos y tomamos una foto hermosa en Canadá donde nos paramos los 10, los dos teníamos nuestras esposas y tres hijas. Así que nos paramos los 10 donde solamente habíamos dos hombres y después todas eran mujeres. Y nos paramos en orden de tamaño al lado de el vehículo que alquilamos, que fue una van grandota. Y iba descendiendo así. La foto debió ser genial. ¿Y por qué yo digo debió? Porque yo nunca la vi. ¿Y por qué? Porque el amigo mío la compró con una cámara nueva y cuando él llegó aquí a Dominicana, en lugar de ir a buscar el manual para saber cómo funcionaba, él empezó a pulsar botones y la desprogramó de tal manera que la llevó a todo tipo de técnicos y al final le dijeron, no hay forma de recuperarlo, la desformateaste. Entonces, uno dice, wow, qué pena. Bueno, pero es una foto. El problema es cuando nosotros vivimos así y desformateamos el matrimonio y desformateamos la familia. Lo que se pierde no es una foto, lo que se pierde son el destino de almas eternas que los condenamos a la perdición porque convertimos la familia en un foco de distorsión, en un foco de maldición en lugar de un foco de bendición como fue diseñado por Dios. Y eso ocurre cuando la mujer y el hombre no asumen sus responsabilidades. Wow. Entonces, wow, ¿hacia dónde vamos?
A veces se confunde la masculinidad con machismo o con autoritarismo. Esto es una realidad. Se confunde mucho. ¿Cómo se puede distinguir entre una masculinidad bíblica y una masculinidad distorsionada? Como usted lo mencionó, una masculinidad donde se le quitó su formato bíblico o el formato del Ujú, diseño original. ujú. Mira, como punto de partida, Dios ha dado al hombre autoridad en la familia, pero la diferencia entre el machismo y la masculinidad bíblica es que el machismo utiliza esa autoridad para sus propósitos. La masculinidad bíblica entiende que esa masculinidad y esa autoridad dada por Dios debe ser usada para los propósitos de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros como líderes seamos siervos, ejemplifiquemos, seamos tiernos con nuestras esposas, seamos tiernos con nuestros hijos. Tú le dices a un machista de ser tierno, inmediatamente se imagina a un hombre afeminado. ¿Cómo así? ¿Cómo que tierno? ¡Ey, cuidado! No, no, es que no son antagónicos. El machista tiene estereotipos antibíblicos. Los hombres de verdad no hablan mucho. Los hombres de verdad no se llevan de opiniones de mujeres. Los hombres de verdad no muestran sus emociones. Sin embargo, la Biblia nos dice, mira, los hombres de verdad se ejercitan en ser buenos comunicadores porque se casan con mujeres que hablan muchísimo y tú tienes que hablar también. No tanto como ellas porque no hay que poner metas imposibles, pero definitivamente el hombre tiene que ejercitarse porque en su estructura, en sentido general, no viene así. Sí, los hombres sí hacen caso a las mujeres. Es una insensatez no escuchar la opinión de nuestras esposas. Esa misma diferencia que Dios hizo. Dios no nos dio el liderazgo porque somos mejores. Dios nos dio el liderazgo porque Él quiso para un mejor funcionamiento. Pero el hombre que no escucha a su esposa es un insensato, porque muchas veces ellas ven cosas que nosotros no vemos. Dios les ha dado unos lentes para ver la vida que no son mejores que los nuestros, pero tampoco peores, que son diferentes. Y ellas ven unas cosas que nosotros no vemos y nosotros normalmente vemos cosas que ellas no ven. Y ahí es que viene la hermosura de un matrimonio complementario, donde hombre y mujer se complementan. Nosotros suplimos sus debilidades y ellas suplen las nuestras. El machismo no tiene nada que ver con eso. El machismo es egocéntrico. El machismo establece su autoridad. No, 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 no. Aquí en esta casa los viernes es a ver pelota, aquí deporte. A mí que no me hable nadie de que de salir. No, pero ya tú te casaste, ya no es tu gusto. Tú no eres solo. Y resulta que ese viernes tu esposa está tan cansada como tú y ella lo que quisiera es salir a dar una vuelta, a respirar aire fresco. Ah, no, pero es el día que yo veo el partido de fútbol. Bueno, está bien, pues grábalo, haz lo que sea, pero ve con tu esposa y suple su necesidad, no la tuya. Eso no es nada de machismo. Tú eres cabeza de hogar, tú eres un hombre, sí, hay machistas. No, 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 no. Está más interesado por las necesidades, por los gustos, por los deseos de tu esposa que por los tuyos. Eso es lo que es un verdadero hombre, conforme a la Biblia. No tiene nada que ver con machismo, es totalmente contrario. Pero hay que conocer la palabra de Dios para uno saber cuáles son nuestras responsabilidades. Cuando se predica en las iglesias acerca de la figura de los esposos como cabeza de hogar, tú ves a los esposos que se ponen orgullosos y le hacen así a las esposas, oye, para que tú sepas, pero ¿cuántas veces tú has oído hablar cuando se habla de cabeza de hogar que mientras más autoridad Dios da, más responsabilidad tenemos ante Él?
que tú y yo como cabeza de hogar somos responsables de nuestro matrimonio. Nuestras esposas no son responsables de nuestro matrimonio, nuestras esposas son responsables ante Dios de ellas. Y nosotros, somos responsables de nosotros y somos responsables de ellas ante Dios, porque Dios nos constituye pastores de nuestras esposas y de nuestros hijos. Y el pastoreo no se ejerce conforme el diseño de Dios, enseñoreándose de aquellos que están bajo nuestra autoridad, sino siendo ejemplo para ellos y sirviéndoles. Gracias. Eh, Creo que ya ha mencionado algunas cosas, pero voy a hacer un poco de énfasis en nuestro consumador de la fe, que es Jesucristo, ¿no? Ya ha mencionado algunas características de un hombre bíblico, pero Jesús, ¿cómo nos enseña acerca de ser verdaderamente un varón, un hombre? Y cómo él rompe tal vez los estereotipos. No es tal vez, cómo él rompe los estereotipos que este sistema nos está imponiendo ahora o que nos quiere imponer. Mira, el Señor Jesucristo fue un varón perfecto. Él no pecó absolutamente en nada y precisamente por eso es que puede ser nuestro Salvador. Eso significa que el mayor ejemplo de masculinidad que ha pisado la faz de la tierra a lo largo de la historia y que la pisará jamás fue el Señor Jesucristo. Así que si nosotros queremos aprender a cómo ser hombres, debemos de imitarlo. Yo no sé si tú te acuerdas de esta escena en Mateo 20, también la relata otro evangelio, pero me viene a la mente Mateo 20, donde los discípulos que creían que él había venido a establecer su reino mesiánico en ese momento y librarlos del yugo romano, ellos iban en el camino repartiéndose los puestos. Yo voy a ser secretario de Estado de Finanzas. Yo le voy a decir al señor que me dé la Secretaría de Deportes. O sea, ellos estaban repartiéndose los cargos. Y el Señor le dice, ¿qué ustedes hablaban cuando veníamos de camino? Y ellos ya tú sabes, medio nerviosos. Y Él les dice, ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y eso es una realidad. Estamos hablando de una época donde eran césares los que gobernaban Roma y era una autoridad casi absoluta. Aún hoy que vivimos en democracia, aún hoy los gobernantes se enseñorean, los gobernantes buscan sus propios intereses y hacen cosas que no son de beneficio del pueblo, sino de beneficio para sus familias o para ellos. Y el Señor les dice, más entre vosotros no será así. Ajá, Señor, y entonces, ¿tú sabes cuál es el verdadero líder? El que sirve. Dice, sino que el mayor entre vosotros será el que sirve. Pero no lo deja ahí, sino que se pone él como ejemplo, diciendo este versículo tan conocido, porque como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Si hay alguien que tenía la autoridad para que todo el mundo lo sirviera, fue el Señor. Y él dice, yo no vine para eso, yo vine para servir. Y dio un ejemplo irrefutable en Juan capítulo 13, cuando lava los pies de los discípulos. A nadie se le ocurre, sin embargo el Señor se para, lava los pies y después que los lava le dice, ustedes dicen que yo soy maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Él no le dice, no, no se preocupen, no, los rangos no importan, aquí somos todos iguales. No, 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 no. Ustedes creen que yo soy mayor que ustedes y es verdad, yo soy mayor que ustedes. Ay, y si yo el mayor les he lavado los pies, ustedes no pueden lavarse los pies los unos a los otros. Ahí las dos muestras de verdadero masculinidad y liderazgo. Servicio y ejemplo. Servicio y ejemplo. Y luego otras características como valentía, por ejemplo. El Señor no mostró temor en ningún momento. Él vino a cumplir su labor. Cuando Él sacó en dos ocasiones, al principio de su ministerio y al final de su ministerio, a los mercaderes del templo. No fue, escuchen, ustedes pueden hacer el favor de salir, esto no es adecuado. No,
El cuadro que se presenta es de un verdadero hombre que se enfrentó a ellos y los sacó a fuetazos limpios. Ah, pero entonces es lícito que uno defienda su honor. Él no estaba defendiendo su honor, él estaba defendiendo el honor del Padre. Habéis hecho una cueva de ladrones de la casa de mi padre. Sin embargo, cuando le tocó a él la oportunidad de defenderse, ahí no se defendió. Y le dijo a Pedro, guarda tu espada. Si yo quisiera, clamo a mi Padre y legiones de ángeles vienen a defenderme, pero yo he venido a este mundo para esto. ¡Wow! Un hombre en todos los sentidos. Liderazgo, valentía, protección de los suyos, provisión para los suyos, continuamente. Eso es lo que es un hombre. Esas son características de la verdadera masculinidad. Aprended de mí que soy manso y humilde. ¡Wow! Manso. Ay, tirarle una foto sacando a la gente del templo. ¿Cómo que manso? Bueno, es que manso y menso no es lo mismo. El Señor era manso, pero en el momento que tenía que pararse y defender la gloria del Padre, eso era otra cosa. Eso era otra cosa. Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra, dice la Biblia. Sin embargo, cuando él bajó del Sinaí y vio al pueblo desenfrenado, se airó y extrayó las tablas de la ley, las rompió. Uno dice, wow. Sin embargo, en ningún momento se le llama la atención por eso. Ah, entonces uno se puede airar. Hay una ira pecaminosa y una que no lo es. Porque un tiempo después, años después, él se aira, cansado ya del pueblo, y golpea la roca. Y el Señor le dice, no vas a entrar. Pero él se incomodó igual que aquella vez. No, la ira de aquella vez fue por la gloria de Dios. Esta fue porque él estaba cansado. Esta vez fue porque estaba hastiado del pueblo. Y yo creo que a todo creyente le pasa lo que me pasa a mí y he oído a muchos, que cuando tú vas leyendo el relato y el Señor le dice que no va a entrar, a uno le dan ganas de interceder al Señor por ay Señor, pero dale un chance, después que el pobre hombre ha pasado tanto con todo este grupo de pecadores. Pero Dios dijo, no, no. Wow. Espectacular programa tenemos hoy aquí en el podcast de Cosmovisión con nuestro hermano y pastor Marcos Peña desde República Dominicana, a propósito desde Santo Domingo. Creo que es muy parecido a Guayaquil el calorcito. Sí, sí, yo he estado allá varias veces, es la, la temperatura, el clima es muy, Similar. pero muy similar. Sí, sí. Y la gente creo también, somos bien cálidos. Sí, 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 la gente es muy extrovertida, espontánea. Sí. Mi hermano Marcos, ante esto, ante esta crisis de masculinidad, hay muchos hombres que crecieron sin figura paterna y tal vez tienen heridas emocionales. ¿Cómo puede un hombre, y usted y yo lo sabemos, pero hay muchos que tal vez nos están viendo y se hacen preguntas, y creo que es necesario abordarla, ¿cómo puede un hombre sanar su identidad y recuperar su propósito? Ujú. ¿Cuál es el propósito de la salvación? El propósito de la salvación es restaurar todo aquello que se perdió en la caída. Y cuando nosotros somos salvos, nosotros no cambiamos de la noche a la mañana, pero inmediatamente se nos da una nueva naturaleza que ahora sí es capaz de obedecer al Señor, porque la naturaleza antigua no solamente no es capaz, sino que ni siquiera quiere. Pero cuando nos convertimos, cuando Dios nos convierte, se nos da una naturaleza que ahora es capaz de obedecerle. ¿Y cómo nosotros crecemos? ¿Cómo nosotros cambiamos todos esos paradigmas antibíblicos? Enfrentándonos a la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es como un espejo. Tú te ves y tú te das cuenta, ah, pero mira, estoy despeinado y tú te haces así. Ah, pero, wow, espérate. Entonces, cada vez que nosotros nos paramos delante de la palabra de Dios, decimos, uy,
espérate, que yo no estoy siendo todo lo suficientemente masculino que debo. Estoy fallando aquí, estoy fallando allí. Nosotros no queremos ser insensibles a aquellos que han tenido experiencias tristes, experiencias difíciles y complicadas, aquellos que no han tenido un patrón masculino. Pero nosotros sí queremos decirle que eso no tiene por qué marcarlos. Nosotros entendemos que se les hace difícil porque no tienen ejemplo. Bueno, vamos a empezar por el conocimiento de la palabra de Dios, número uno. Y número dos, vamos a orarle al Señor que nos dé un corazón deseoso de hacer los cambios. Y eso va a ocurrir que mientras nos paramos frente al espejo de la palabra de Dios, vamos viendo aquellas áreas que nosotros tenemos que fortalecer. Pero también eso nos habla de la importancia de que los hermanos en la iglesia que sí han crecido de una manera, con una crianza correcta, con un patrón, con un ejemplo de paternidad bíblico, sigan siendo ejemplos para los que vienen detrás. Porque cuando no hay ejemplo, aunque no haya nadie en el mundo, nosotros debemos de creer que sí se puede obedecer a Dios, aunque no veamos a nadie que lo haga. Pero la verdad es que siempre hay alguien, aunque a veces nos da la impresión que no. A veces uno se siente, pero ven acá, estamos como peleando solos. Y uno tiene que recordar las palabras de Dios a Elías. Señor, solo yo he quedado. No, Elías, no te creas. Hay 7,000 que yo me he reservado, que todavía piensan igual que tú y creen en mí. Ajá, Señor, ¿de dónde están? Ah, yo no sé. Y estoy añadiendo eso, esa parte no se cuenta en la Biblia. Pero yo supongo que Elías debe pensar, cuando dijo, yo solo he quedado, es porque no conocía a más. Y el Señor le dice, hay 7,000 regados por ahí. Entonces, siempre existe la posibilidad de nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Cuando Dios nos salva, no solamente nos libera del poder y de la esclavitud del pecado, Él aún nos libera de la esclavitud de nuestra propia personalidad. Él nos libera de la esclavitud a nuestras experiencias pasadas. Nuestras experiencias pasadas inciden en lo que somos hoy, pero no son determinantes. Nuestras experiencias pasadas no deben definirnos. Lo que nos define es nuestra identidad en Cristo. Cuando conocemos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Y esa es nuestra identidad desde ese momento en adelante. Y tenemos frente a nosotros todos los recursos para llegar a ser los hombres que debemos ser, independientemente de que no hayamos tenido una experiencia o una circunstancia que nos ayuda a eso. Wow. Creo que esta es una pregunta tal vez que también está sucediendo, la que voy a hacerle, pastor y amigo, hermano, Marcos Peña. Es que tal vez, y bueno, tal vez en hogares aún cristianos podría pasar esto, porque ¿qué mensaje usted le daría a los padres que hoy se sienten desplazados o culpables por ejercer autoridad en sus hogares? Y trato de decir a padres que están intentando ejercer una autoridad bíblica, pero se sienten desplazados. Bueno, la autoridad implica ejercer autoridad. Entonces, puede habernos tocado, déjame corregirlo, Ajá. podemos haber elegido como esposa a una mujer empoderada. Esa fue nuestra elección, ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Ah, sí, pero ya yo pequé, yo me equivoqué, ya tengo que ser así. No, en la medida de lo posible tenemos que tratar de llevarla al esquema bíblico. Ahora bien, ahora bien, nuestra autoridad sobre nuestros hijos es diferente a nuestra autoridad sobre nuestras esposas. Nuestros hijos o nos obedecen, o se someten o nosotros los sometemos. Y esa es nuestra responsabilidad.
En el caso de nuestras esposas, como siempre digo, o se someten o nosotros tenemos que orar mucho, porque en ningún lugar de la escritura se nos habla de someter a nuestras esposas. Entonces tenemos que acudir al Señor. Pero lo que no debemos jamás es de tirar la toalla, porque Dios nos va a juzgar por eso. Dios nos entregó el liderazgo y Dios espera que lo usemos. Cuando tenemos una familia o una esposa que no quiere someterse, es complicado. ¿Qué de esos matrimonios donde se casaron siendo inconversos y a mitad del matrimonio el esposo se convierte y la esposa no? El esposo está casado con una esposa inconversa. ¿Cómo ejerce el liderazgo ese esposo? Bueno, siempre lo va a ejercer teniendo en cuenta que, al igual que se le dice a la mujer que puede ganar a su esposo con su conducta, el hombre puede ganar a su esposa con su conducta. Ahora, su conducta masculina, no es que ahora él se va a someter a su esposa para ganarla. No, eso lo que va a hacer es que lo va a alejar a la esposa. Él va a ganarse a la esposa siendo firme en las cosas que son innegociables y negociando y dejando pasar cosas que no son pecaminosas, pero que no hay nada que él pueda hacer. Él no puede obligar a su esposa a ir a la iglesia, ni siquiera debe intentarlo. Él debe decirle, mi amor, a mí me encantaría que tú fueras conmigo. Si por mí depende, tú fueras siempre, pero yo no te puedo llevar obligada. Así que yo te ruego que vayas conmigo. Eso va a ser de bien para el alma de nuestros hijos, va a ser de bien para tu alma. Yo no tengo por qué ir a la iglesia, eso son cosas tuyas que te volviste loco ahora. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Seguir haciendo lo que tienes que hacer, pero no puedes someter a tu esposa. Eso no es parte de tu autoridad. Y tienes que pedirle al Señor que te dé mucha sabiduría. Pero al mismo tiempo, del otro extremo, tampoco puedes negociar. Tus hijos pequeños y tú los quieres llevar a la iglesia y tu esposa no está de acuerdo. Con todo el amor del mundo, con todo el cariño, mi amor, yo lo lamento, es que yo los voy a llevar. Pero no, no. Mira, esa es mi responsabilidad. Tiernamente firme o firmemente tierno. Wow. Muy bien. Mi hermano, estamos cerca de acabar y tengo algún par de preguntas. Eh, si la masculinidad vemos que está bajo ataque, diferentes frentes, ¿no? El hombre mismo, su carnalidad, las ideologías, el sistema, la educación. Podemos decir que esto no es solo un conflicto cultural interno, sino también es una guerra espiritual. Y sabemos que, usted y yo lo Totalmente. sabemos, que es una guerra espiritual por el diseño de Dios. Totalmente, totalmente. La guerra espiritual que nosotros enfrentamos no es la que algunos grupos enfatizan, que el diablo no me va a quitar a mí mi bendición. Y aquí Exacto, a está eso, el eso. diablo, casi peleando con el diablo. No, 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 no. El Exacto. diablo es el príncipe de este mundo. Y la forma en que tenemos nosotros esta batalla espiritual es luchando contra toda una ideología y cosmovisión acerca de la vida que quiere arroparnos, que quiere ser implantada en nuestros hijos, en las escuelas, en las universidades. Las universidades, esto que voy a decir puede sonar chocante, después lo voy a explicar, pero puede chocar chocante y sonar hasta como un pentecostal irracional. Las escuelas, las universidades son el laboratorio del diablo ahora mismo. Ah, pero usted está en contra de la preparación. En lo absoluto, en lo absoluto. Lo que quiero decir es que el diablo sabe que en esa época donde se está formando la identidad adulta es donde se siembra todo tipo de distorsiones ideológicas.
Y no estoy inventando. Si tú miras la historia reciente, muchos de los grandes movimientos mundiales, ¿dónde nacieron? En universidades, en universidades. ¿Por qué? Porque son todavía mentes que no están maduras, que no tienen necesariamente todas las convicciones firmemente arraigadas, pueden ser más fácilmente masificados y entonces entran confiando en que sus profesores son unos expertos, están preparados y los profesores en lugar de enseñarles ciencias y materias objetivas, los profesores le traspasan ideologías como si fueran hechos y verdades y ellos las compran. Entonces, eso es una guerra espiritual, porque Satanás no quiere que nadie venga al arrepentimiento. Y cuando tú destruyes la identidad de un ser humano, tú lo estás alejando de Dios totalmente. Wow. Entonces, creo que llegamos a la parte final de este podcast. Yo le agradezco, pero yo quisiera terminarlo porque tal vez algunas personas, varones, jóvenes que estén aquí viendo el día de hoy este podcast con usted, con mi hermano y pastor Marcos Peña, usted, ¿qué pasos o tal vez qué pasos, sí, qué pasos concretos debería dar un hombre para volver a su diseño original y convertirse en el líder de su familia y de su nación que tanto los necesitan? Volvamos a las escrituras. Volvamos a las escrituras. Nuestra norma de vida debe ser las escrituras, porque las escrituras son la voluntad de Dios expresada de una manera específica. Cuando nosotros tenemos las escrituras como si fuera un libro de historias, de relatos, de metarrelatos, de cuentos, entonces vamos a comprar todo tipo de mentiras. Pero cuando nosotros volvemos a las escrituras, es allí que nos damos cuenta que todo lo que una gran parte de la población mundial está mirando, sobre todo occidental, está mirando como características esenciales de la feminidad y de la masculinidad, está distorsionado. Son fruto de una agenda. Entonces, nosotros tenemos en las escrituras todo lo que necesitamos saber para una vida como creyentes que dé gloria a Dios. Y eso incluye nuestra masculinidad. Eso incluye nuestra masculinidad. Yo vivo continuamente trabajando con parejas, con matrimonios. Y muchas veces tienen problemas serios fruto precisamente de haber comprado, sin ni siquiera darse cuenta, parte de estas ideologías, parte de estas visiones distorsionadas. Lo que yo uso para ayudarles es la palabra de Dios, no es la psicología, es la palabra de Dios, que muestra qué Dios espera de un hombre, qué Dios espera de una mujer, qué Dios espera de un esposo, qué Dios espera de una esposa, qué Dios espera de un padre, qué Dios espera de una madre, qué Dios espera de los hijos. Todo eso está en la escritura. Y no es lo que la ideología circundante dice, es lo que Dios dice. Así que un hombre quiere ser más masculino, ve a la palabra de Dios y estudia allí a los hombres de Dios. Y tú vas a ver ejemplos de hombres igualmente pecadores que nosotros, pero al mismo tiempo de hombres que desarrollaron las virtudes que todavía hoy es pertinente que nosotros sigamos desarrollando. Los hombres de la Biblia no son perfectos, como nosotros no lo somos. Cuando uno va a Hebreos 11 y ve esa galería de hombres de la fe, cada uno le puede sacar algo,
Sin embargo, lo que los define no fue sus pecados y debilidades en un momento determinado. Lo que los define es una vida completa donde al final terminaron la carrera bien, corriendo bien. Así que a nosotros no nos define que yo esté aquí hablando y mañana yo me moleste con mi esposa y le hable mal. Ay, qué bueno es hablar de tratar bien a las esposas y mira cómo le habló a la esposa. Bueno, yo soy un pecador. Lo que me define no es lo que yo hice, me define mucho más lo que yo hice después que pequé. ¿Seguí en mi pecado o me arrepentí y le pedí perdón? Eso es lo que nos define. Cómo nosotros nos conducimos de este lado del sol, permitiendo que la palabra de Dios gobierne nuestra conducta, nuestros valores, nuestras decisiones. Pero si yo voy a tomar una decisión de mudarme del país para irme a los Estados Unidos buscando mejoría económica, y yo ni siquiera he averiguado a qué sitio de Estados Unidos voy a ir, dónde me voy a congregar, yo no estoy pensando bien, porque yo estoy dando más importancia a lo que la gente del mundo le da importancia, a lo económico. Y la salud espiritual mía y la salud espiritual de mi familia. Entonces, no es decir que yo me someto a las escrituras, es mostrarlo. Porque todos los evangélicos dicen que se someten a las escrituras. Pero cuando hay un soltero y aparece una soltera que lo vuelve loco, es buenísima. Ajá. El único detallito es que no es cristiana. Eso no es un detallito, eso lo es todo. Entonces esa no es para ti. No, pero Emma, mire, ella es mejor persona que hermana de la iglesia. ¿Sabe qué yo te diría? Posiblemente, pero el punto no es que sea una buena persona. El punto es que Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿obedecemos a Dios siempre o obedecemos a Dios dependiendo de las circunstancias cuando nos conviene? No. Queremos ser hombres de verdad. Queremos fortalecer nuestra masculinidad. Vayamos a la escritura, miremos el ejemplo de Cristo, miremos no solamente su ejemplo, sino también sus palabras expresadas en diferentes pasajes. Miremos el ejemplo de hombres que amaron al Señor por encima de cualquier cosa. Eso nos va a hacer hombres de verdad. Wow, en verdad creo que hay esperanza, poder y acciones que tomar para poder volver a una masculinidad real y más que todo Totalmente. bíblica. Está la opción, está la puerta abierta y hay tiempo aún. No viene aún Claro. el Señor, tenemos la puerta abierta aún. Sí. Yo le quiero agradecer por este tiempo en este podcast, La masculinidad bajo ataque, el día de hoy, en tu podcast de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento, a nuestro amigo, pastor y hermano Marcos Peña, desde República Dominicana, Santo Domingo. Muchísimas gracias, pastor, por acompañarnos. Fue un gusto tenerlo. Siempre a la orden. Que el Señor les bendiga mucho a todos. Gracias.